Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve súper. Ya, ya. Bueno, entonces, mi nombre es Dan, ¿ya? Dan Mamani Casas. Soy el auxiliar de la materia. Y lo que vamos a hacer ahora es repaso de integrales, ¿ya? Ya. Cosas que deberías saber, pero no sabes. Empezamos con la uno. Bueno, a modo de empezar un poquito esto viendo, dice, ella no te ama. Vamos a la 2. Dice, si eres ella, él no te ama. ¿Ya? Bueno, vamos a... Esas propiedades que vamos a usar son muy importantes. Les he enviado un formulario, ¿verdad? Se les envió un formulario. Entonces, esas propiedades les pediría que más o menos son más, hay más propiedades aparte de estas. Entonces, si no traten de memorizar, sino como tienen la ventaja de usar formulario y el formulario que se les envió es completo, usen ese formulario. Si tienen la posibilidad de imprimirlo, imprímanlo, o si pueden manejarlo desde su celular, úsenlo, pero úsenlo, porque ahí están la mayoría de las fórmulas. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, mismas bases, sus exponentes se suman, ¿verdad? Ya está acá. Dice aquí en una división, mismas bases, dice, el exponente de abajo pasa acá arriba a restar. Acá dice que eh, en una división, tal como está acá, con las mismas bases, esta n y con la base pueden subir arriba, con negativo, ¿verdad? ¿Puedo hacer esto? Sí. O esta expresión a elevado a la m puede bajar también acá abajo, elevado a la menos m. Pero fíjense, cambia de signo. Baja con menos m. Acá, cuando esté elevado a la menos 1, va a ser 1 sobre a. Acá, cuando está elevado a la a la elevado a la menos n, y se coloca 1 y baja acá abajo con a elevado a la n. ¿Ya? ¿Puedo usar estas fórmulas? Sí. ¿Por qué las uso o por qué las menciono? Porque va a haber integrales o ejercicios en los cuales me va a servir estas propiedades. Y las puedo usar, por ejemplo, aquí tenemos una base que está elevado a un exponente elevado a otro exponente, toda esa expresión. Entonces, ¿qué se hace acá? Se multiplican sus exponentes. Acá tengo una raíz con un radical n. Dice entonces la radical puede pasar como exponente, pero 1 sobre la radical. Acá dice que tengo una base elevada a un exponente dentro de una raíz. Ah, acá dice que este exponente puede salir afuera. Sí, puede salir afuera, como está acá. Acá dice entonces, este radical también puede pasar al otro lado, 1 sobre n, y al multiplicar por m me va a dar esta expresión. Acá tenemos fracciones. Esta es una fracción homogénea. ¿Qué es las fracciones homogéneas? Eso ténganlo en cuenta porque es algo muy importante que se va a usar, porque me va a servir para resolver algunas integrales. Fíjense, cuando tengo el mismo denominador, ¿qué vamos a hacer? Dice que se copia el mismo denominador y los numeradores tal como están, con el signo que está acá, se copian lo mismo. ¿Ya? Acá, no cometan este error. ¿Qué dice? Cuando los numeradores son iguales, ¿también puedo sumar los denominadores? No, no se puede hacer eso, ¿ya? Eso no cometen error. Solamente el denominador. Y acá, como les decía, estas propiedades pueden usarlas a su conveniencia. ¿Qué tal si yo quiero operar? Hago esto. O ¿qué tal si yo tengo esta expresión? Ah, entonces reparto el denominador como está acá. Puedo usarlas a mi antojo. Acá, cuando los denominadores son iguales, bueno, distintos. Cuando son distintos, se multiplican los denominadores, y dice que se multiplica de forma cruzada, ¿ya? Sobre esto hay muchas propiedades más, del logaritmo neperiano, identidades trigonométricas, ¿ya? Entonces tienen que usar esto, ¿ya? Tienen que usarlas a su conveniencia y hay más, como les dije, más propiedades y eso está en su tabla, ¿ya? Ya, hasta acá lo que vamos a hacer, hacemos un repaso. Ya,
aquí de forma conjunta, esto es una derivada, ¿ya? Derivada de y respecto de x. Pero de forma separada dice que diferencial de y, o sea que solamente esta parte es una diferencial de y. Y la parte de abajo es diferencial de x. De forma conjunta, una derivada. Vamos a hacer unos ejemplos de derivadas. Hallar las derivadas. Y elevado, bueno, y es igual a x al cuadrado menos seno x al cuadrado. ¿Cómo derivamos esto? Recordamos también que una derivada puede, lo podemos colocar como una y', ¿verdad? O de esta expresión. Repartimos las derivadas, derivada de x al cuadrado, que es igual a 2x. Acá, la derivada de seno, fíjense, aquí tenemos una función compuesta, aquí es x al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Regla de la cadena, ¿ya? Me imagino que esto es seno de x, ¿y cuál es la derivada de seno de x? Es coseno de x, ¿ya? Es coseno de x, y como me he imaginado que esto era x, entonces lo que me he imaginado que era como x, tengo que derivar. A esto se le llama regla de la cadena, ¿ya? Ya. Derivamos entonces por regla de la cadena. Derivamos por regla de la cadena este x cuadrado, entonces va a ser 2x. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces lo ordenamos y esta va a ser la solución. Derivada de y. Y este 2x que está acá, entonces lo movemos acá adelante. Como es una multiplicación, recordemos que es conmutativa. Vamos a un segundo ejemplo. Y acá dirán, ¿cómo puedo derivar esta expresión? Acá está, como pueden ver, fíjense, y está despejado y aquí está todo en función de x. A esta se le llama derivada explícita porque se puede ver, ya está despejada y. Mientras que en este caso ya no, fíjense, y habrá alguna forma de despejar, tal vez por fórmula general, pero vamos a tener dos expresiones, no se puede, un poquito complicado, ¿verdad? Entonces acá para derivar esta expresión, ¿qué es lo que se aplica? Eh, ¿Qué se llama a esta expresión? A esta se le va a llamar una derivación implícita, ¿ya? Va a ser una derivación implícita porque y no está despejado. Entonces aplicamos derivadas, x por y, dice. Aquí tenemos xy, aplicamos la derivada. Acá tenemos y al cuadrado, acá está la derivada. Y aquí también aplicamos la derivada. Fíjense, normal, como hacemos normal. La derivada se reparte a toda la expresión. Entonces acá lo que vamos a hacer es derivar o aplicar la regla del producto. ¿Qué es la regla del producto? Derivo x, aquí está la derivada de x, 1, y y sin derivar, más x sin derivar, y voy a derivar y. Derivada de y, 1. Y en una derivación implícita dice, cada vez que yo derive y, le aumento y', o derivada de y respecto de x, ¿verdad? ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Aquí, derivada de y al cuadrado es 2y. Y por lo que les decía, cada vez que derive y, le coloco y', ¿ya? Aquí, derivada de seno doble de x, coseno doble de x. Por regla de la cadena, derivo lo que está aquí adentro. Derivada de 2x es 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar todo lo que tenga y' a este lado, ¿ya? Y todo lo que no tenga nada que ver con y', entonces, como por ejemplo aquí y, ese y va a pasar al otro lado con menos y. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a factorizar, porque aquí fíjense, tiene y', por tanto factorizo. ¿Qué me va a quedar acá adentro? X menos 2y. Entonces, esta expresión va a pasar a multiplicar, bueno, a dividir, lo que está multiplicando va a pasar a dividir, y esa es la expresión que voy a tener, ¿ya? Y ese va a ser mi resultado final. Entonces, es la misma forma, ¿verdad? Aplico la regla de derivación, pero cada vez que yo derive a y, le aumento y'. Y lo que tengo que hacer acá, lo que hemos hecho prácticamente es
despejar y prima, y esa es la solución. ¿Y la solución puede tener y? Sí, puede tener y. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. En cambio, en una derivación implícita, fíjense, la derivada que tenemos, la solución también depende netamente de x. Es una derivación explícita. Y está una derivación implícita. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es diferenciar. ¿Ya? Vamos a diferenciar. Vamos a diferenciar. Si quisiéramos diferenciar esta expresión, que no es lo mismo, bueno, es similar a derivar, ¿verdad? Fíjense, derivada de y, 1. Respecto a qué variable hemos trabajado, y. Entonces le aumentamos diferencial de y. Esto es diferencial. Derivada de x al cuadrado, 2x. Respecto a qué variable hemos derivado, entonces le colocamos diferencial de x. Que prácticamente es lo mismo que una derivada. Cuando este diferencial de x va a pasar a dividir, ahí se va a volver una derivada. Porque hemos dicho que en conjunto, eso es una derivada en conjunto. De forma separada, ¿qué es? Diferencial. Ya, entonces, por tanto, ¿qué voy a tener? Esta expresión. Acá, dice, la expresión es y al cuadrado, va a ser igual a x más coseno de x. Entonces, diferenciamos. De derivada de y al cuadrado, 2y, por diferencial de y, respecto a la variable que he derivado. Acá, derivada de x, 1. Derivada de coseno de x menos seno de x. Respecto a qué variables hemos derivado, a x. Por tanto, le coloco diferencial de x. Acá. Aquí tengan en cuenta algo, que estas son variables, x, y son variables. Puedo usar cualquier variable que a mí se me antoje, ¿verdad? Si aquí quiero usar u y z, entonces lo puedo hacer. U igual a z al cuadrado. Entonces aplico la misma cosa. Fíjense, derivada de u es 1. ¿Respecto a qué variable hemos trabajado? U, diferencial de u. Acá, derivada de z al cuadrado, 2z. ¿Respecto a qué variable hemos trabajado? De diferencial de z. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de diferenciar. Esto ténganlo en cuenta. Nos va a servir mucho para lo que son las integrales. De hecho, todo lo que les he mostrado ahora nos va a servir. Porque este curso más que todo es derivadas e integrales. ¿Ya? Ya. Ahora sí vamos a hacer algunos métodos de integración. Las directas. ¿Por qué se les llama directas? Porque agarro la tabla, busco y las encuentro. Esta es por tabla, fíjense. Una integral de x al cuadrado, la integral de x al cuadrado, dice, fíjense, por tabla dice que esta exponente se le suma 2 más 1, aquí está, le aumento más 1, y esta misma expresión que está aquí arriba le pasa a dividir, se le suma. Por tanto, la integral va a ser aquí x al cubo sobre 3. Ya, aquí tenemos otra expresión. Aquí debería estar el más c. Ya, eso también no nos olvidemos, es un error de typeo. Acá tenemos una expresión. En tablas está x al cuadrado más a elevado al cuadrado. Aquí, ¿qué hacemos para que se eleve al cuadrado? Y para que se parezca a la tabla. Le puedo colocar un artificio que es una raíz 5 y elevarlo al cuadrado. ¿Por qué? Porque este cuadrado con esta raíz se simplifica. Y no vamos a tener problemas con eso. ¿Ya? Entonces, miro la tabla, aplicando la tabla, me dice que esta es la solución. El 2 es constante, queda acá afuera. Entonces el 2 queda acá afuera, pues por tablas va a ser 1 sobre raíz de 5. En el formulario debe estar 1 sobre a, x sobre a. Y a dice que está elevado al cuadrado, y a en esta expresión es raíz de 5. Por tanto, esta es la solución. ¿Ya? Vamos a esta integral. Acá, como tengo una suma y zesta, puedo repartir la integral en una suma y una resta, ¿verdad? Entonces, por tabla, fíjense, integral de 1 va a ser x. Integral de secante al cuadrado de x, que está en tablas, tangente de x.
Aquí 2 es constante. Integral de 1 sobre x va a ser logaritmo neperiano de x. Acá puedo aplicar una propiedad de logaritmo neperiano que dice que esta base que está multiplicando puede pasar acá como exponente. Puedo hacerlo. Y esta va a ser mi respuesta. ¿Ya? Esta va a ser mi respuesta. Ya. Acá vamos a hacer lo que es por sustitución. ¿Ya? Vamos a resolver por sustitución. Acá es un poquito de intuición, digamos, que si yo derivo esto 2x, x de x me puede aparecer. Es un poco de intuición. Entonces vamos a aplicar sustitución. Vamos a decir que este x elevado al cuadrado, le vamos a decir que u va a valer igual a este x al cuadrado. ¿Y qué tenemos que hacer en esta parte? Diferenciar, lo que les mencionaba hace un momento. Diferenciar. Derivada de u, 1, que se sobreentiende. ¿Respecto a qué variable hemos trabajado? A u. Diferencial de u. Aquí derivada de x al cuadrado, 2x. ¿Respecto a qué variable hemos trabajado? X. Diferencial de x. Este 2 que está acá va a pasar a dividir. ¿Y por qué habré hecho eso? ¿Por qué lo mandé a dividir? Porque fíjense, x por diferencial de x, ¿dónde lo vemos? Ah, acá está x por diferencial de x. Por eso he hecho sustitución. Realizamos las sustituciones. Exponencial elevado a la, dice que x al cuadrado vale u. Entonces le colocamos exponencial elevado a u. Aquí dice x diferencial de x, por lo que hemos trabajado acá con la sustitución, es igual a diferencial de u sobre 2. O sea, esta expresión es igual a diferencial de u sobre 2. Entonces, aquí hay un medio, ¿verdad? Ese un medio va a salir acá, la constante. Y fíjense, se ha vuelto una integral sencilla, ¿ya? Esta es una integral sencilla, la integral por tablas también, ¿verdad? Integral de una exponencial, la misma exponencial. Y no nos olvidemos de la constante, ¿ya? Una vez que hemos resuelto, entonces volvemos al cambio de variable que hemos realizado. Decimos, pero u es igual a x al cuadrado. Ah, entonces reemplazamos a la variable original y esta va a ser la solución. ¿Ya? Esa va a ser la solución. Aquí tengan algo en cuenta, que cada vez que yo haga un cambio de variable y esta cambia a una nueva variable, cuando haga la sustitución, todo tiene que cambiar. Aquí tiene que desaparecer x. Si hubiese un caso en donde sigue apareciendo x, entonces es otro método de resolución el cual yo tengo que hacer. Aquí tenemos otro ejemplo, por sustitución. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Se ve un poquito complicado. Muchas veces los ejercicios a veces se ven muy complicados, pero a la hora de la hora son ejercicios sencillos. ¿Ya? Ya. Fíjense acá. Esta expresión dice que el logaritmo neperiano está elevado al cuadrado. Ah, entonces lo puedo colocar de esta forma. Sí, lo puedo mantener de esta forma. Es otra manera de expresar. Pues les decía, entre más propiedades conozcan o se den cuenta cuál deben usar, la integral se vuelve más sencilla. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un cambio de variable y voy a decir u es igual al logaritmo neperiano de x. ¿Ya? Ah, entonces u es igual al logaritmo de x. Voy a diferenciar. Derivada de u va a ser 1, diferencial de u. Derivada de logaritmo neperiano va a ser 1 sobre x. Respecto a qué variable hemos trabajado, diferencial de x. Y fíjense, diferencial de x sobre x. ¿Se parece? ¿Sí? Entonces, diferencial de x sobre x, esta expresión va a ser igual a diferencial de u. ¿Ya? Solamente diferencial de u. Y dice que logaritmo neperiano de x es igual a u. Pero esto está elevado al cuadrado, entonces va a ser u al cuadrado. Entonces, por tablas, esto lo vamos a resolver. Aquí es error de transcripción, eso debería ser u. Solamente error de transcripción, entonces la integral de u al cuadrado es u
al cubo sobre 3 más la constante. Pero, tenemos que volver al cambio de variable. U aquí era igual al logaritmo neperiano de x. Y como está elevado al cubo, entonces lo colocamos elevado al cubo. Y esa sería la solución. Vamos a otra forma de integración, que es la de integración por partes. Pero ahí vamos a pausar un momento, ¿ya? Vamos a pausar un momento. Ya. Esto me pedían, estaban haciendo un poquito, ¿verdad? Orden y grados de una ecuación diferencial. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? Dice que es la mayor derivada de la ecuación diferencial. ¿Y cuál será el grado? Es el exponente. Eso tengan en cuenta. Exponente y derivada es diferente, ¿verdad? De la mayor derivada que está en la ecuación diferencial. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, ¿cuál será el orden y el grado? Esta es la mayor derivada, ¿verdad? Esa es la mayor derivada. Ubicamos la mayor derivada y la mayor derivada es esta. ¿Y qué exponente está elevado? 1. Por tanto, entonces va a ser de segundo orden y de primer grado. ¿Ya? Vamos al segundo ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una expresión? ¿Cuál es la mayor derivada? Aquí muchos se confunden con el exponente. ¿Cuál es la mayor derivada? La mayor derivada es esta, ¿verdad? Entonces, fíjense, la mayor derivada, y dice, para saber el grado, tenemos que saber qué exponente está, entonces es 2. Entonces, es de segundo orden y segundo grado. Vamos a esta. ¿Cuál es la mayor derivada? Esta, ¿verdad? 3 veces derivada. Por tanto, ¿qué exponente tiene? 4. Entonces, va a ser de tercer orden y cuarto grado. Vamos acá. ¿Cuál será la mayor derivada? Derivada cuarta, ¿ya? ¿Cuál es el exponente que tiene acá? 5. Entonces, derivada de cuarto orden, quinto grado, ¿ya? En las derivadas parciales se suman las derivadas, como si aquí tengo derivada parcial de x, derivada parcial de y, derivada parcial de z, digamos, sobre derivada parcial de y por derivada sobre diferencial de x, o sea, ¿cómo les digo esta parte? Puede ser una derivada cruzada, ¿verdad? En derivadas parciales. ¿Y cuántas veces se ha derivado? De acuerdo a eso ya se... de acuerdo a eso se puede saber el orden de la ecuación diferencial. Y ya saben también, ¿verdad? Que si tiene las derivadas ya, en las derivadas parciales, esta d ya no es lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Ya. Bueno, ahí vamos a quedar ya, chicos. Antes voy a...